Bienvenidos a una nueva edición de Galicia en Primera Persona, la sección de Economía Digital de Galicia que se enmarca dentro del proyecto más amplio que es Galicia Smart Business y que os acerca a historias de emprendimiento y de innovación analizadas por sus propios protagonistas. El sector audiovisual y el sector cultural ha sido uno, sin duda, de los más afectados por la pandemia. Sin embargo, vamos a hablar con uno de los socios fundadores de Recrea Films, con Chema Gagino. Es una productora gallega que acaba de sacar a la luz un proyecto 100% gallego, un film documental que se acaba de presentar en la Seminci, en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, con muy buenas críticas y que nos cuenta la historia de Hildegard Rodríguez, la Virgen Roja. La Virgen Roja surge de una idea de mi socia, Amalia Mato, que siempre le gustó este tema, aunque bueno, nos parecía en alguno de los momentos que era una historia un poco conocida, pero en cuanto vas investigando y vas profundizando te das cuenta de que hay cantidad de gente que la conoce, porque es de una historia de España más reciente de lo que pensamos. Luego hubo algunas experiencias, incluso alguna cinematográfica, como una película, por ejemplo, Mi querida hija Hildegard, de Fernando Fernán Gómez, del año 73. Una película de la que el propio Fernando Fernán Gómez, no quedó muy contento, porque se centró simplemente en el juicio y en la parte judicial de todo el proceso. Y luego algunos reportajes que fueron saliendo y tal, pero nunca se había hecho una mirada en plan documental, digamos como de autor, sobre este truculento caso, porque nos parecía que era una cosa que merecía ser contada desde un punto de vista distinto. Prácticamente todas las experiencias anteriores estaban centradas en Hildegard o Hildegard, hay gente que le llama un poco de tal. Nosotros preferimos llamarle Hildegard, porque era un nombre que había inventado su madre y que ella creía que Hildegard en alemán significa jardín de sabiduría, cuando luego no era cierto. Bueno, luego entraremos en materia. Pero sí hubo otras experiencias, pero siempre desde el punto de vista de Hildegard. Nunca se trató el tema de la madre, que a nosotros nos parecía que confrontar esas dos personalidades tan arrolladoras nos parecía que era algo pues, que debía hacerse y que estaba por contar, que no se había contado nunca. Para los que no conozcan la historia de Hildegard, nuestra película se llama La Virgen Roja porque contamos la historia de Hildegard Rodríguez, que fue una niña prodigio, una chica prodigio, una niña prodigio, una intelectual muy reconocida. Debemos recordar que estamos hablando de los años 30, en la Segunda República, y esta niña es un producto diseñado a medida y a conciencia por su madre. A nosotros nos gusta llamarlo, y es uno de los taglines de la película, que es el mito de Frankenstein a las puertas de la guerra civil. Porque lo que quisimos hacer es una versión del Frankenstein moderno. Es decir, la madre Aurora, esta personalidad tan arrolladora, decide tener una hija, no un hijo, una hija, sabe que va a tener una hija, hace lo posible porque ella bebía un poquito de las ideas eugenésicas y de la mejora de la raza, y ella sabía, o por lo menos se entendía, que si controlaba al hombre, si ella hacía un casting, que eso fue lo que hizo para encontrar al hombre adecuado para quedar embarazada, si ella dirigía toda la educación de ese ser, podría convertirla en lo que ella llamaría la mujer del futuro, la que sería la liberadora de la mujer. Y lo hizo. Esta niña a los 3 años escribía con soltura, a los 8 años hablaba 4 idiomas, mucho antes de los 16 se había graduado ya en 2 carreras. Cuando murió, y ya estoy haciendo spoiler, cuando murió, estaba estudiando medicina y ya estaba graduada en Derecho. Quiero decir que fue una intelectual con cantidad de publicaciones y muy reconocida y muy mediática además. Se le llamó la Virgen Roja un poco porque ella escribía muchísimo sobre sexualidad, sobre sexología, sobre el derecho a la mujer a tal, sobre anticoncepción, sobre tal. Fue una de las pioneras del feminismo en España.
y se le llama un poquito la Virgen Roja porque, curiosamente, ella no había tenido nunca ninguna experiencia sexual, era una jovencita. Entonces era virgen y era de tendencia de izquierdas, por eso es un poco el sobrenombre de la Virgen Roja. Cuando esta niña, que estaba marcada y tutelada escrupulosamente por su madre, quiso apartarse del camino marcado, pues fue una niña sin infancia, fue una niña sometida casi a un proceso de esclavitud por parte de su madre, para que estudiase, para que trabajase, para que escribiese artículos, para que publicase en tal, lo que seguramente Aurora, su madre, quería publicar. Cuando la niña quiso apartarse del camino marcado por su madre, ella cogió y la mató. Hicimos una labor de investigación, como no podía ser de otra forma, y nos encontramos con que había algunos autores aquí en España que sí le habían dedicado alguna atención a la madre. Entre ellos, por ejemplo, una profesora de Ferrol, una escritora conocida, Rosa Cal, que había escrito ya hace años un libro que se llamaba A mí no me doblega nadie, y estaba dedicado a Aurora, a la madre. Rosa Cal, ya muy mayor, colabora con nosotros en el documental y tiene unas intervenciones estelares. Y luego, para nosotros, la estrella, tenemos muchos colaboradores, historiadores, y que nos ponen un poco en contexto, pero digamos que para nosotros la estrella es el psiquiatra asturiano, pero conocido a nivel nacional, que es Guillermo Rendueles, que años después, porque estamos hablando de que esta Aurora luego fue recluida en la cárcel, luego estuvo muchísimos años en el manicomio hasta que murió, y este señor, Guillermo Rendueles, con el tiempo, en las ruinas del manicomio de Cienpozuelos, estamos hablando ya de los años, yo creo que 70 o 70 y algo, se encontró en las propias ruinas con el historial clínico de Aurora, entre las ruinas allí metido, y hizo un libro increíble, fascinante, que es El manuscrito encontrado en Cienpozuelos, que es la historia clínica de Aurora Rodríguez, la madre. Y en base a eso escribió un libro que nosotros, nos ayudó muchísimo para construir el relato, y él mismo, Guillermo Rendueles, ya muy mayor, colabora con nosotros porque estuvo casi en un tris de conocer a la propia Aurora en su momento. Documental cinematográfico propiamente dicho, yo creo que somos los primeros que tenemos una hora y media de documental con una mirada distinta, con una narrativa cinematográfica, y que nace con la vocación de ser estrenado en salas de cine y con distribución internacional, que es un poco lo que queríamos nosotros. Nos parece que aquí, por lo menos en Galicia, que es un poco lo que nosotros vivimos un poquito más de cerca, el documental ahora mismo está viviendo una buena época, es decir, está teniendo muchísima aceptación. Las plataformas digitales están aceptándolo cada vez más, hay un público específico para el documental, y nos parecía que hay un buen nicho de mercado y que hay una buena forma de entrar y que hay un sitio para nosotros. Y nos parecía que, como nuestra empresa es relativamente reciente, Recrea Films, que la manera un poco de ponernos a andar, de entrar en el mercado, de ir colocándonos y situándonos, era precisamente el documental, que necesita otros presupuestos un poquito más ajustados, y poco a poco ir entrando en la ficción, que es lo que nosotros queremos. Que venimos de un año muy difícil, muy complicado, donde las salas de cine estaban cerradas, las distribuidoras no querían estrenar porque tal. Entonces nos encontramos con que los cines, las distribuidoras y todo, tienen como un stock ahí de hace 2 años que tienen que sacar adelante. Es decir, fue un momento muy complicado. La Virgen Roja empieza su andadura realmente ahora, porque los festivales dejaron de ser un poquito online, ya empiezan a ser presenciales. Quisimos esperar, porque nuestra idea era buscar un estreno nacional y un estreno internacional. El nacional lo conseguimos con la reciente selección en la SEMIC, en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Con buena acogida, no tuvimos ningún galardón, pero quiero decir, para un primer acercamiento y para un primer contacto con el público, nos pareció que funcionaba muy bien. Tuvimos muchísimas felicitaciones y ahora el siguiente paso es estrenar nosotros inauguramos el Festival Novos Cinemas de Pontevedra
Y estamos enviando ya a todos los festivales del mundo prácticamente, porque bueno, creemos que puede tener buena acogida y realmente empieza ahora. La distribución de La Virgen Roja empieza precisamente ahora. Que yo creo que ahora, en lo que es la segunda mitad de diciembre y ya todo el año 2022, yo creo que vamos a tener, o por lo menos esto nos está diciendo el feedback que estamos recogiendo, la aceptación, porque es que La Virgen Roja es un documental sorprendente, es decir, no deja indiferente. La manera de contar es distinta, es novedosa, es muy, muy original y se debe en buena parte ya no solo al diseño de producción que hemos hecho, sino a la labor del director, de Marcos Nine, que bueno, a nosotros nos parece fascinante. Es una película que desde principio a fin yo creo que lo define esa palabra, fascinante. Producción gallega, bueno, interpretación no tenemos actores, pero todos bueno, salvo 2 entrevistados, son gallegos, financiada por la Xunta de Galicia y por Televisión de Galicia. Sí, es una película, es que no puede ser más gallega, es que no la puede haber más gallega que esta. Recrea Films, nosotros, lo que tuvimos claro desde el primer momento fue que lo que queremos es exportar el talento gallego, porque bueno, estamos viendo que está funcionando por todas partes y es apreciado ya no solo en el resto de España, sino en el mundo entero. Tenemos unos equipos ya no solo artísticos de actores, sino los equipos técnicos. Pues están acostumbrados a salir adelante en las peores dificultades. Entonces, bueno, queremos exportar, poner en valor ese talento que lo tenemos, es nuestro, es una manera de ser, es una manera y es de alguna manera pues exportar una manera de ser, exportar nuestra idiosincrasia. Recrea Films, como tú dices, nace en 2017, relativamente reciente, y lo que nos decide a fundar Recrea Films es precisamente la experiencia anterior de sus socios, que tenían yo entre ellos, mucha experiencia en cine, en televisión. Amalia Mato, la productora, pues había producido prácticamente pues, de las series que se habían rodado y producido aquí en Galicia, pues las más importantes estaba en todo. Y eran muchísimos años de experiencia en la producción, en la dirección, en el guión. Entonces decidimos sumar los esfuerzos y montar nuestro propio proyecto para hacer, de alguna manera, nuestras películas, lo que nosotros queremos, aunque nos lleve mucho tiempo. Ya sabes que esto del cine es muy complicado, los presupuestos y las cifras que manejas a veces para ficción, a lo mejor no tanto para documental, pero para ficción son muy importantes. Entonces decidimos ir poco a poco, sumar un poquito estos esfuerzos. A lo largo de todos estos años, lo que hemos estado haciendo fue pues siempre escribes tus propios proyectos, escribes tus propias ideas con la esperanza de que algún día alguien las pueda producir y bueno, cuando realmente abres el cajón y ves todo lo que llevas acumulado durante todos estos años, dices, es que aquí hay buenos proyectos, ¿por qué no montamos nuestra propia empresa y los ponemos a andar poco a poco? La Virgen Roja es el primero. Aunque no hacemos solo cine, estamos haciendo también cosas de vídeo y hay vídeos institucionales y alguna cosa corporativa, algo de publicidad, muy poquito, alguna cosa, pero queremos hacer nuestras películas con calma y con buena letra. Yo creo que todo un poco lo que viene de Galicia es muy apreciado fuera. Ya no solo los equipos, como te decía antes, sino las ideas y las cosas que nacen de aquí. Yo creo que de alguna manera el público no es que esté cansado, pero las producciones pues que se desarrollaban un poquito por Madrid o por Barcelona están siempre, desde mi punto de vista, dando vueltas un poco siempre sobre las mismas ideas y sobre los mismos argumentos y sobre el mismo tipo de cine. Yo creo que lo que ofrecemos aquí, en la periferia, por llamarlo de alguna manera, son historias distintas, son maneras de ser distintas, que la gente empieza a apreciar y que empiezan a gustar. Pasa un poco como con el cine de Estados Unidos, el cine que nosotros vemos aquí. Nosotros vemos una mínima parte, pero lo demás, que te viene en lotes y tal, pues a lo mejor no es de tan buena calidad o no es de tanto consumo. Pues aquí un poquito pasa igual. Somos una legión de gente que se dedica al audiovisual con cada vez más presencia en las plataformas digitales.
Yo creo que tanto Filmin como Netflix como HBO aún no, pero Amazon ya está comprando cosas aquí y ya está produciendo cosas aquí. Y yo creo que ese es un poco el camino y es hacia donde nosotros queremos tirar también. Estamos desarrollando otro documental sobre lo que nosotros llamamos el caso Couso, sobre el caso de José Couso, el reportero asesinado, y digo asesinado, en la guerra de Irak. Y bueno, estamos levantando un proyecto que es muy ambicioso, que es muy bonito. Creemos que faltaba el aportar de manera audiovisual un grano de arena a esta lucha. Y lo vemos, porque el caso Couso prácticamente todo el mundo conoce un poco la historia y lo que pasó y todo eso, pero nosotros lo que queremos contar es la historia de la lucha de su familia en la búsqueda de la verdad, de la justicia y que se haga justicia con respecto a José Couso. Entonces, son años, esto fue en el 2003, ya son más de 20 años, que llevan luchando, que llevan batallando y con cantidad de obstáculos y siguen ahí. Es la historia de una familia gallega con un tesón y una convicción en lo que hacen y tal, que es que llama muchísimo la atención y querríamos contar, pues, bueno, vamos a contar esa historia. Tenemos un proyecto de ficción también, del que poco puedo hablar de momento, pero sí es un proyecto de ficción muy ambicioso, con distribución internacional y que también lo tenemos, pues bueno, vamos ahora a empezar el recorrido por subvenciones e intentar financiarlo de alguna manera, pero también es muy bonito. Vamos a meter a una comedia, con todo lo que eso significa, pero bueno, para nosotros son esos dos ahora mismo los proyectos estrella.